Lección para el día miércoles 11 de agosto. ¿Cómo ponerlo en práctica? A fin de perdonar debemos admitir que nos han herido. Esto quizás sea difícil, ya que a veces nos sentimos más inclinados a enterrar nuestros sentimientos en lugar de superarlos. Está bien reconocer ante Dios nuestros sentimientos no cristianos de resentimiento e incluso de ira. Vemos que esto a menudo se expresa en los Salmos. Puedo sentirme libre de decir a Dios que no me gustó lo que pasó o cómo me trataron, y que esto me entristece, me enoja, o ambas cosas. En la historia de José, lo vemos llorar cuando ve a sus hermanos nuevamente, al revivir algunos de los sentimientos de su pasado. ¿Qué nos dice la declaración de Jesús en la cruz sobre la oportunidad del perdón? Lucas 23:24. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El Señor Jesús no esperó a que nosotros pidiéramos perdón primero. Tampoco tenemos que esperar a que nuestro ofensor pida perdón. Podemos perdonar a los demás, incluso sin que acepten nuestro perdón. ¿Qué enseñan Lucas 6:28 y Mateo 5:44 acerca de cómo relacionarnos con quienes nos hacen daño? Lucas 6:28 dice: Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mateo 5:44: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El perdón, como el amor, comienza con una decisión, más que con un sentimiento. Podemos tomar la decisión de perdonar, aunque nuestras emociones quizá no concuerden con esta decisión. Dios sabe que es imposible tomar esta decisión con nuestras propias fuerzas, pero todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Por eso se nos dice que oremos por aquellos que nos han herido. En algunos casos, quizá esa persona ya esté muerta, pero aún podemos orar pidiendo capacidad a Dios para perdonarla. Sin duda, el perdón no siempre es fácil. El dolor y el daño que nos han causado pueden ser devastadores. Nos dejan heridos, paralizados, destrozados. Habrá recuperación si lo permitimos, pero aferrarse a la amargura, la ira y el resentimiento hará que la recuperación sea mucho más difícil. La cruz es el mejor ejemplo de lo que al mismo Dios le costó su perdón. Si el Señor pudo experimentar eso por nosotros, a pesar de que sabía que muchos aún así lo rechazarían, entonces no cabe duda de que nosotros también podemos aprender a perdonar. ¿A quién necesitas perdonar si no es por el bien de esa persona, al menos por el tuyo? ¿Cómo ponerlo en práctica? Lucas 23:34 dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuándo debemos otorgar el perdón? Algunos pensamos que si el que nos ofendió no pide perdón o no se arrepiente, no debemos perdonarlo, pero todo debemos hacerlo basados en el ejemplo de Dios. Dios nos perdonó desde antes de que nosotros le hubiéramos pedido perdón. Sin embargo, vemos que Dios ha provisto abundante perdón para todos, y no todos lo aceptan. No todos reciben su perdón. Los que lo estaban matando en la cruz no le estaban pidiendo perdón, pero Él procede con misericordia y pide al Padre que los perdone porque no saben lo que hacen. Esta extensión y claro ofrecimiento de gracia no es una imposición. No es que por la oración de Jesús todos se van a salvar.
Es un ofrecimiento infinito que puede ser rechazado. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos y debemos perdonar a los que nos ofenden, incluso desde antes que ellos se arrepientan y nos pidan perdón. Pero ese perdón no implica que ellos lo vayan a recibir o que vayan a cambiar su actitud con nosotros. Con todo y eso, tú y yo cumplimos con nuestra parte y quedamos libres en la voluntad de Dios al otorgar el perdón. Ahora, algo supremamente importante es que debemos tener claro de que nuestros sentimientos no son prioridad en este aspecto, porque no vivimos por sentimientos. Los sentimientos están heridos, están incluso convulsionados por causa de una ofensa o un ataque cruel contra nosotros. Si dependemos o si dependiéramos de lo que sentimos, terminaríamos portándonos muy mal contra aquellos que nos han dañado. La Biblia por eso nos dice: el justo por la fe vivirá. Es la fe la que debe regir nuestras decisiones y nuestras expresiones. Los sentimientos deben rendirse ante la palabra de Dios. Los sentimientos dicen o nos impulsan a vengarnos, pero la palabra de Dios nos dice: ama, perdona y haz el bien. Entonces, ¿qué toca hacer? Renunciar a nuestro sentir para abrazar el consejo divino. Ponemos primero la fe que nuestra naturaleza, y es allí donde triunfa el amor. Triunfa la palabra de Dios en nosotros. Normalmente, cuando hemos sido ofendidos por alguien, decimos: no me nace perdonarlo, no me nace hacerle el bien, no me nace olvidar el dolor que me causó, pero como estoy en Cristo, no voy a seguir en pos de mi corazón, ni en pos de mis sentimientos. Haré lo que Dios me manda hacer, y una vez damos el paso de obedecer la palabra del Señor, nuestro Dios pone y provee el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que no es primero el deseo de perdonar, primero es obedecer aunque no deseemos perdonar. Y cuando obedecemos, cuando avanzamos en el perdón, Dios pone el querer y el hacer, pone el sentir. Alabado sea nuestro Dios. Cuando alguien nos ha hecho daño, o cuando alguien nos haga sufrir, debemos también recordar que nosotros no somos inocentes, que nosotros también hemos hecho daño a otros, que también hemos herido a otras personas, y así como anhelamos que nos perdonen, debemos perdonar. Es más, tanto tú como yo hemos herido profundamente el corazón de Dios. Hemos atentado contra la vida de su Hijo cada vez que pecamos, y el Señor, en vez de vengarse contra nosotros, nos ha extendido su mano, nos ha abrazado tiernamente y nos ha invitado a aceptar su perdón. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros de esta misma manera. En el libro Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, capítulo 3, titulado El que enseña la verdad es el único educador, párrafo 8, dice lo siguiente: Cristo presentó a los hombres algo que era completamente contrario a las representaciones del enemigo referentes al carácter de Dios, y procuró inculcar a los hombres el amor de su Padre, quien de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Instó a los hombres a reconocer la necesidad de la oración, el arrepentimiento, la confesión y el abandono del pecado. Les enseñó a ser honrados, tolerantes, misericordiosos y compasivos, recomendándoles amar no solo a quienes los amaban, sino a los que los odiaban y los trataban despectivamente. En todo esto estaba revelándoles el carácter del Padre, quien es longánime, misericordioso, lento para la ira y lleno de bondad y verdad. Fin de la cita.